Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar conversando en el estudio acerca de los capítulos 53 al 63 de Alma y vamos a continuar un poco con las guerras que ellos tuvieron en la narración de estos acontecimientos. Tenemos dos grandes grupos de historias aquí. Vemos por un lado, continuamos con las historias del capitán Moroni, de sus amigos y de las cosas que él tuvo que hacer para defender sus familias, su religión, sus derechos, sus tierras. Y por otro lado, vamos a ver también los acontecimientos de el Amán. Sí, el Amán, el mismísimo hijo de Alma, que aquí lo vemos en una faceta diferente como capitán en jefe de un pequeño ejército de los nefitas, que creo que ya saben de quiénes les hablo. Sin más preámbulos, empecemos. Muy bien, y empecemos por un marco histórico para saber cómo nos encontramos. La situación geopolítica era la siguiente. Los nefitas tenían muchísimos soldados rendidos, de los lamanitas entre ellos, demasiados tal vez. Y también se encontraban en una situación complicada. Moroni había mandado a fortalecer las ciudades sobre las que tenían control, especialmente las fronterizas, para no permitir el avance de los lamanitas. Ahora, en estas circunstancias hubieron algunas cosas que se dieron. Los del pueblo de Lamán, que vivían entre los nefitas, ¿se acuerdan de ellos? Conocidos también como antinefileitas o amonitas, aquellos que se arrepintieron con la predicación de los hijos del rey Mosía, en la época en que ellos salieron a las tierras lamanitas a predicar el evangelio. Bueno, nosotros conversamos hace tiempo de que un grupo de ellos, habiéndose arrepentido, cambiado sus costumbres y convertidos al Señor, ellos no pudieron vivir más entre sus hermanos porque empezaba a haber una serie de división, inclusive guerras. Sabemos que muchos de ellos murieron porque hicieron un convenio con Dios. Prefirieron enterrar las armas y no volverlas a tomar por causa del convenio que habían hecho. Entonces, los nefitas, para defender a este grupo que para ellos se volvieron preciados y queridos, los aceptaron en las tierras nefitas, les dieron un lugar donde vivir y allí ellos empezaron a prosperar, viviendo ya una religión distinta y viviendo como parte de los nefitas. Entonces, este mismo pueblo no podía salir a la guerra, pero eran parte del bando que se estaba defendiendo. Entonces estaban inquietos por esto de que ellos no podían hacer mucho por sus hermanos nefitas que estaban saliendo a la guerra para defenderlos aún a ellos. Entonces, estando así inquietos y estando ya en esta difícil decisión de que ellos no querían hacer a un lado el convenio que habían hecho con Dios y la promesa de no volver a tomar sus armas de guerra, ellos estaban dispuestos aún ellos mismos a morir y lo habían demostrado, porque eso fue lo que pasó con muchos antes de que salgan de las tierras de los lamanitas. Sin embargo, aquí se enfrentaban a una situación distinta y era que ellos estaban viendo a sus hermanos nefitas morir para preservarlos a ellos. Entonces, esta situación estaba volviéndose crecientemente difícil de manejar para ellos, incómoda, y aquí empezamos a ver nuestras primeras lecciones. Cuando nosotros vemos a nuestros hermanos que están pasando por dificultades para ayudarnos, para defendernos, ¿se la ponemos fácil o se la ponemos difícil? Me le escondo a los hermanos que me vienen a visitar, me le hago el loco a los misioneros, les saco el cuerpo, no quiero recibirlos o acompañarlos a una visita. De pronto el obispo me llama a entrevista y yo me le escondo para no ir a la entrevista porque por ahí se viene algún llamamiento y no tengo ganas ahorita, estoy bien así. Estos lamanitas arrepentidos nos dan un ejemplo diferente. Ellos estaban dispuestos aún a morir si era necesario y estaban que ya no sabían qué hacer porque no podían ayudar a sus hermanos los nefitas. Y ojo, estaban haciendo lo que podían porque les daban provisiones continuamente. Entonces ellos reforzaban a los ejércitos de la forma en la que podían, pero cuando estaban a punto de tomar las armas, el Amán, el hijo de Alma hijo, preocupado por esto, empezó a interceder también y a buscar la forma en la que podían solucionarlo.
Y hablando de estas cosas, se dieron cuenta que sus hijos, los lamanitas más jóvenes entre ellos, digamos amonitas, porque ellos mismos ya no quisieron ser conocidos como lamanitas. Estos jóvenes amonitas, ellos nunca habían hecho el convenio, ellos no hicieron la promesa. Y si bien como pueblo sus padres lo habían hecho, ellos tuvieron de qué arrepentirse y temían mucho que al quebrantar este convenio ellos no pudieran recuperar el rescate por sus almas, el difícil arrepentimiento por el que habían pasado. Sus hijos eran inocentes. Así que estos valientes muchachos se decidieron a ir a la guerra. Ahora, si nosotros nos ubicamos un momento en ese pueblo, imagínense que estamos entre ellos, y que estamos conversando y que vemos esta inquietud. Estos ex guerreros, los adultos, los mayores que habían hecho el convenio, seguramente al enterrar sus armas de guerra, también enterraron todas sus costumbres y veían su pasado como algo que había quedado atrás. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Es porque estaba yo pensando, seguramente estos muchachitos no habían sido enseñados a manejar armas. Sus padres las enterraron. Entonces, naturalmente, estos jóvenes que habían sido enseñados a ser pacíficos, que habían sido enseñados a creer en el Evangelio de Jesucristo, a evitar al máximo el derramamiento de sangre, es más, a evitarlo a toda costa. Habían sido enseñados por personas que seguramente les enseñaban lecciones como tu abuelo o tu tío, eh, fueron, estuvieron entre aquellos que salieron y se arrodillaron sin armas y prefirieron morir antes de que tomaran las armas otra vez. Entonces, estas lecciones estaban en la mente y el corazón de estos muchachos que no habían sido entrenados para pelear, que nunca habían visto guerras. Sin embargo, estuvieron dispuestos. Y no solo dispuestos, sino bien dispuestos. Y se habla de que eran muy jóvenes. Entonces yo me puse a pensar, bueno, ellos eran jóvenes. No lo conversamos en la semana pasada, creo, pero el capitán Moroni tenía 24, 25 años cuando fue llamado como capitán en jefe de todos los ejércitos nefitas. Eh, José Smith tenía 14 años. Entonces, vemos continuamente en las escrituras este tema de que jóvenes, muy jóvenes, son llamados a hacer cosas increíbles, cosas magníficas, cosas milagrosas. Entonces, el Señor confía en los jóvenes. Y si bien tenemos que entender de que hay muchas cosas para las que ellos no están listos, no están preparados, cuando el Señor llama, nosotros tenemos que entender de que la expectativa que Él tiene, que Dios tiene, es la correcta. Hace poco se bajó la edad misional. Había mucha gente que decía, chuta, estos jovencitos tienen 19 años, son demasiado jóvenes para andar haciendo lo que hacen. Bueno, el Señor dijo, entonces van a ser de 18. Pensábamos antes, no, bueno, las jovencitas, ellas tienen que ser un poquito mayores para salir. El Señor eventualmente dijo, no, pueden salir más jóvenes también, mucho más jóvenes. Y queremos que muchas más de ellas salgan. Entonces, y los que tenemos hijas, enseguida nos preocupamos. Pero es una gran bendición. El Señor confía en nuestros jóvenes, especialmente en aquellos que han sido enseñados como lo fueron estos eh, valientes lamanitas. Y veamos lo que las escrituras decían acerca de ellos. En el capítulo 53, versículo 20, y todos ellos eran jóvenes y sumamente valientes en cuanto a intrepidez, y también en cuanto a vigor y actividad. Mas he aquí, esto no era todo, eran hombres que en todo momento se mantenían fieles a cualquier cosa que les fuere confiada. 21. Sí, eran hombres verídicos y serios, pues se les había enseñado a guardar los mandamientos de Dios y andar rectamente ante Él. Increíble la descripción. Ahora, fíjense que se refieren a ellos como hombres. Esto es un hombre de verdad. Así sea menor de edad, así sea un muchacho, un joven. Esto me recuerda a cosas como que, por ejemplo, nosotros tenemos personas que tienen llaves en el sacerdocio dentro
de la organización de un barrio. Y esos hombres son el obispo, obviamente, el presidente del quórum de élderes, el presidente del quórum de maestros, el presidente del quórum de diáconos. Nadie más. Ahora, a nadie se le ocurre decirle al obispo por su nombre: ¡Hey, Carlos! ¿Qué va? Carlito, ¿cómo está tu vida? Todo el mundo se refiere con respeto hacia sus líderes. Obispo. Ahora, lo mismo sucede o debería suceder con el presidente del quórum de élderes. Nadie debería referirse a él así muy... Bueno, de pronto si no están en una actividad formal de la iglesia, están jugando fútbol o alguna cosa, está bien. Pero dentro de los ámbitos del liderazgo de la iglesia siempre nos deberíamos referir a él por su título, presidente. Y lo mismo se aplica a nuestros jóvenes. El presidente del quórum de diáconos, uno lo puede ver que es un muchachito de por ahí 12 años, eh, pero debemos referirnos a él por su título, especialmente dentro de las cosas formales de la iglesia. Si se le pide hacer una oración, si se le pide una participación en clase, si estamos reconociendo a los líderes dentro de alguna reunión en particular a la que ellos pertenezcan, nosotros nos referimos a él como presidente. Lo mismo el presidente del quórum de maestros. Y el Señor, cuando ellos cumplen con estas cosas, se refiere a ellos, los profetas se refieren a ellos como hombres, hombres verídicos, intrépidos, fieles, obedientes, serios, ojo, serios, jovencitos, serios. Y la pregunta aquí es, para los jóvenes, ¿cómo ustedes pueden ser más como estos valientes muchachos, estos hombres fieles? Pero la pregunta es también para los padres, ¿cómo nosotros, papá pregunta mamá, mamá pregunta papá, cómo nosotros criamos este tipo de hombres? ¿Qué hacemos nosotros para asegurarnos de que ellos anden rectamente delante de Dios, que guarden los mandamientos, que sean verídicos? Y esta pregunta es válida para hacernos todos. ¿Cómo hacemos que nuestra siguiente generación sea así? Y esto me trae a pensar en un problema que veo demasiado frecuente en la iglesia, y los culpables somos nosotros, las generaciones anteriores. Se nos hace muy fácil criticar de que los jóvenes de hoy no se casan. Y yo he visto a muchos de nuestra generación, de los que somos mayores, de los que tenemos ya hijos o incluso hijos grandes, que observamos a los adultos solteros y ¿por qué la clase de adultos solteros está llena? ¿Por qué hay tanto muchacho ahí? ¿Por qué no se casan? ¿Por qué tienen 27, 28, 29, etcétera años y no se casan? Y he visto muchos miembros de la iglesia que criticamos estas cosas, pero en gran medida la culpa es de nosotros. Y les voy a decir por qué. ¿Les ha pasado? ¿Han visto? Yo lo he visto. ¿Han visto que viene un jovencito por ahí y viene un hombre cansado, un poco decepcionado y le dice: Juan, no te cases, loco. Ay, esto del matrimonio es difícil. De pronto vemos otras situaciones, como que vemos a una pareja que ya son parejita y que andan por ahí, adultos solteros, y les decimos: uy, aprovechen ahorita para dormir, duerman todo lo que pueda, porque cuando se casen y tengan hijos, no van a volver a dormir. Y estas son las doctrinas que metemos en sus cabezas en lugar de estar enseñándoles a ser firmes, a ser fieles, a ser verídicos, a ser valientes y a andar rectamente delante de Dios. ¿De dónde viene? Nosotros fácilmente podemos culpar al mundo, y el mundo y sus guías ciegos tienen gran parte, obviamente, de la culpa de estas doctrinas de que no se case la gente, especialmente jóvenes, de vivir su vida, de disfrutar, de viajar, de aprovechar su juventud, de divertirse, de hacer todo lo que quieran hacer. Es verdad, pero
Si nosotros dentro de la iglesia, en lugar de combatir contra esas doctrinas, nosotros mismos le decimos a ellos, no te cases. Si ellos no nos ven a nosotros felices, si ellos no nos ven a nosotros amando a nuestro cónyuge, si no nos ven así, aún los que tienen ya canas y toda yo tengo una que otra. Me ha fallado el mechón de mi papá. Mi papá tiene un mechón blanco aquí desde joven, vacancísimo. Y a mí nunca me salió. Tengo una que otra cana por ahí. Tengo esto, lleno de canas. Pero si nosotros no andamos con nuestras canas así mayorcitos y románticamente de la mano con nuestra esposa, como vemos a las autoridades generales, no estamos dando un buen ejemplo. Si en la capilla el marido anda por allá y la esposa anda por allá y nunca se los ve juntos, no estamos dando un buen ejemplo. No estamos enseñando a nuestros jóvenes a ser como esos valientes, intrépidos, verídicos, vigorosos y de mucha actividad de los que se habla aquí, de estos amonitas. Entonces, para los jóvenes, aprendan de estos muchachos, sigan ese buen ejemplo, sean como ellos, gánense la confianza de sus líderes. Y para nosotros, criemos este tipo de juventud porque el Señor lo requiere así. Y porque vamos a ser más felices si así lo hacemos, la verdad. Ok, entonces, otra vez, situación geopolítica, ¿cómo estaban las cosas? Bueno, ya estos amonitas no tuvieron que salir a la guerra ellos, pero salieron sus hijos, estos 2000 valientes jóvenes guerreros, salieron a la cabeza de Alma. Ellos quisieron que sea Alma el que los dirija. Y aquí vemos otra cosa interesante. Eh, y a ellos se les concedió esto. Ellos pidieron, esos muchachos pidieron que sea un profeta el que los guíe a la batalla. Ellos no pidieron un guerrero grandote, experto, guerrero de toda su vida, luchador. Ellos no pidieron ni siquiera estar al mando del gran y famosísimo Moroni. No pidieron estar con Teamkun, que Teamkun era también, era un bacán. Las escrituras hablan de Teamkun, que el grupo que trabajaba con él eran la élite nefita, que cada nefita que estaba en el ejército de Teamkun superaba a los lamanitas en fuerza, experiencia, destreza, habilidad, inteligencia. Eran unos duros, eran el equipo comando de los nefitas. Entonces, ellos no pidieron estar con los más seguros, que era Teamkun y sus soldados superpoderosos. No pidieron estar con Moroni, que era el más famoso capitán jefe de los nefitas. Pidieron ir con el profeta. Y el Amán se convirtió en un hombre de guerra, pero él no era un hombre de guerra. Ellos quisieron seguir al profeta. Y lo llamaron de ahí en adelante su padre, que es algo increíble. Y él se refería a su pequeño ejército como hijitos. Ahora, decimos siempre pequeño ejército no porque eran jóvenes, no porque eran muchachos, sino porque tradicionalmente los ejércitos estaban compuestos de 10.000. Entonces, cada vez que se habla, especialmente en las batallas finales de los nefitas, los que están hacia el final del libro de Mormón, se habla de los capitanes en jefe y sus 10.000. Entonces, esas eran el tamaño de los pelotón, compañía, yo la verdad no sé mucho, pero ese era el tamaño de cada ejército. Y él tenía un grupo de 2.000. Entonces eran una fuerza chiquitita en comparación a lo que usualmente se comandaba. Y ese era el ejército de Elamán. Listo, vamos a las escrituras y seguimos en el mismo capítulo. Vamos a los versículos 8 y 9. Y dice lo siguiente. Y aconteció que los ejércitos de los lamanitas sobre el mar del oeste hacia el sur, durante la ausencia de Moroni, motivada por algunas intrigas entre los nefitas, las que causaron disensiones entre ellos, habían ganado algún terreno a los nefitas, sí, al grado de que se habían apoderado de varias de sus ciudades en aquella parte de la tierra. Y así, por causa de la iniquidad entre ellos, sí, por las disensiones e intrigas entre ellos mismos, los nefitas se vieron en las más críticas circunstancias. Vamos a ver después cuáles fueron estas circunstancias, pero estos versículos
hacen un excelente resumen de cuál era el problema que tenían. Los nefitas perdieron gran parte del terreno, no porque los lamanitas eran muchos, no porque eran fuertes, no porque tenían refuerzos de la gente inicua de los nefitas que se iban para allá, no porque quisieran vengar a Maliquía, de quien hablamos que Teamcum mató valientemente en el video pasado. Los nefitas perdieron gran terreno, varias de sus ciudades fortificadas a los lamanitas por causa de la iniquidad que hubo entre ellos. Entonces, paralelos otra vez. Sería injusto decir que nosotros no tendremos nunca ningún problema en nuestra vida a menos que cometamos errores. Eso no es verdad. Si fuera así, los profetas diríamos que son culpables de más pecados que cualquiera, porque son los que más sufren, los que más situaciones difíciles pasan. Pero lo que sí debemos saber es que Dios va a estar con nosotros y nos va a acompañar y nos va a ayudar en tanto que nosotros estemos bien. Así, por ejemplo, pueden pasar serios problemas, pueden pasar situaciones muy duras y vamos a ver que las pasaron. Situaciones difíciles, situaciones que no son agradables, sin embargo, eh, las podemos sobrellevar, así como ellos, cuando Dios está con nosotros. Una cosa es pasar por problemas y estar sin la ayuda divina, y otra cosa es pasar por problemas, pero saber que Dios está ahí conmigo. Y sí hace una diferencia. Ahora, vamos a retomar el tema de Morón y más adelante vámonos ahora con los asuntos de Elamán. Y vamos a estar ahorita en el capítulo 56. Y cuando Elamán llega con su pequeño ejército de 2000, como ya dijimos, chiquitito, llega con provisiones que habían mandado sus padres, bastantes provisiones. Imagínense, es más o menos como cuando llega el misionero nuevito a la misión y llega cargado de cositas. Y todos los misioneros, ¿qué trajiste? ¿Sí? Porque cuando llegan los nuevos llegan con bastantes cositas. Entonces, llega Elamán y llega para fortalecer a Antipus y fue una gran ayuda y alivio para el ejército de Antipus porque estaban cuidando una de las ciudades nefitas y estaban en una situación difícil contra los lamanitas. Ninguno de los dos se atrevía a salir a pelear. El ejército lamanita era fuerte, eran bastantes, eran muchísimos. El ejército de Antipus estaba ya casi sin provisiones, no sabían por qué las provisiones demoraban tanto en llegar, por qué no habían recibido refuerzos, pero cuando llegan Elamán y sus 2000 es un gran alivio, así sea por ese poquito de muchachos. Entonces les alegró muchísimo. Ahora estaban tratando de ver cómo hacían para recuperar estas ciudades y aquí hay muchas historias, más de las que yo alcanzo a comentarles. Y hay muchas enseñanzas dentro de ellas, pero me voy a concentrar solamente en algunas. Hubieron ciudades, por ejemplo, que se tomaron sin la efusión de sangre, que lo que hicieron los nefitas fue simplemente cortar el acceso de las provisiones lamanitas. Y hubieron lamanitas que dijeron, bueno, ya, ahí quedó la ciudad. Y se huyeron porque veían que no podían mantener, porque estaban sitiados, que no se podrían mantener allí. Y hay muchas historias como esa. Ahora, con Elamán, la historia de la primera batalla de estos jóvenes es de particular relevancia. Con este grupo lo que hicieron fue una estrategia. Ellos querían hacerles una trampa para esta ciudad que querían liberar. Entonces lo que hicieron fue que Elamán y su pequeño grupo pasaron cerca de la ciudad, como que querían pasar por allí. Y la trampa, el chiste, era que querían hacer que salga ese ejército lamanita. Entonces los ven salir a ellos y se van huyendo. Entonces los lamanitas, bien, bien caídos en la trampa, salen a perseguir a este ejército. Entonces el plan era que el Amán vaya por delante para arrastrar a este ejército fuera de la ciudad para no tener que invadirlos dentro de la ciudad, que era una plaza muy fuerte. Y detrás de ellos vino el ejército de Antipus a perseguirlos. Entonces la idea ahora era primero sacarlos del sitio fuerte de la defensa que tenían y luego poder atacar desde los dos flancos para que haya más confusión. Entonces el ejército de Elamán corre y corre y corre y se dan cuenta de que el ejército lamanita que venía tras ellos venía rápido y que eran muchísimos. Llega la noche, acampan, se levantan por la mañana y ven que los lamanitas ya están llegando otra vez
Entonces se paran rapidísimo y a correr. Y corren durante todo el día. Eran épocas diferentes. Yo creo que ahorita, ¿cuántos de nosotros corremos? Corremos 2 cuadras alrededor de la casa. Corrieron todo el día, acamparon en la noche, se levantan en la mañana, el ejército otra vez encima de ellos. Corra, da la orden en la mano. Salen a correr. Pero en eso se dan cuenta de que el ejército de la manita ya no los persigue. Entonces el Amán, viendo eso, habla con sus jóvenes, con sus hijitos, como él les llamaba. Y les dice, miren, eso puede ser una trampa del ejército de la manita para que nosotros les presentemos batalla. Ellos están cansados, nosotros estamos cansados. Y el Amán, yo me imagino que estaba considerando, estos muchachos nunca han peleado, seguramente los entrenaron durante el tiempo que el Amán los tuvo, pero nunca habían peleado de verdad. Entonces le dicen, miren, eso podría ser una trampa o puede ser que Antipus los haya alcanzado y que por eso se hayan detenido, porque la carrera de Antipus tiene que haber sido tan rápida para salvarnos a nosotros que capaz que ya los alcanzaron. Entonces puede ser cualquiera de las dos. ¿Qué quieren hacer, muchachos? Y aquí hay otra vez una lección. Líderes, tenemos que dar oportunidades a nuestros jóvenes de demostrar su valor también. Tenemos que darles oportunidades de ellos liderar, de ellos asumir responsabilidad, de tomar decisiones también. Y estas decisiones deberían ser más allá de quieren pollo o quieren pizza para la actividad. Entonces, el Amán confió en ellos y no solo eso, sino que también sabía que era un asunto difícil, una situación complicada. Así que los hizo partícipes de la decisión. Así como los líderes jóvenes deben ser partícipes en las decisiones en reuniones como el Comité del Obispado para la Juventud, por ejemplo. Capítulo 56, vamos a las Escrituras, versículos 44 y 45. Por lo tanto, ¿qué decís, hijos míos? ¿Queréis ir a combatirlos? Y te digo, mi amado hermano Moroni, que jamás había visto yo tan grande valor, no, ni aun entre todos los nefitas. Está narrado así porque esta es una carta que envió el Amán a Moroni, entonces él cuenta la historia de esa manera, se la está contando a Moroni. Continuemos. Versículos 47 y 48. Hasta entonces nunca habían combatido, no obstante no temían la muerte y estimaban más la libertad de sus padres que sus propias vidas. Sí, sus madres les habían enseñado que si no dudaban, Dios los libraría. Y me repitieron las palabras de sus madres diciendo, no dudamos que nuestras madres lo sabían. ¡Qué convicción tan sobrecogedora de estos muchachos! No dudamos que nuestras madres lo sabían. Y yo me imagino que sus madres se lo enseñaron así, con esa convicción. Ahora, imagínense una mamá que manda a su hijo a la guerra. Es para que estén llorando, agarrados de ellos, no los dejen ir, como no, hijito, no te vayas. No, no estas mamás. Ellas les dijeron, los mandaron a sus hijos con esa promesa. Hijos, yo me imagino a la mamá con su hijo o varios hijos, seguramente varios. Hijos míos, vayan y vayan con fe, no duden, porque Dios los va a librar. Uf, y para nosotros a veces es duro mandar un hijo a la misión, donde van a estar bien cuidados, eh, van a estar bien, van a regresar mucho mejor de lo que se fueron, algunos más gorditos. Eh, pero con esta convicción mandaron esas mujeres, estas valientes mujeres a sus hijos, y ellos estaban seguros. Ahora, ellos nunca habían combatido y dice que no temían la muerte y que estimaban más la libertad de sus padres que sus propias vidas. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿estamos enseñando a nuestros jóvenes a valorar más la libertad? Y ya voy a decirles a qué me refiero con esto. Más la libertad de ellos y de sus padres que cualquier otra cosa, aún más que sus propias vidas. Y sí, no les estoy diciendo, bueno, mandemos a nuestros hijos a la guerra, no estoy hablando de ese tipo de libertad. Hasta ahora, en la mayor parte de nuestros países, esa no es la situación a la que nos vemos enfrentados, pero sí nos vemos enfrentados a otras en las que ellos, muchas veces nuestros jóvenes, tienen mayor miedo a la influencia del grupo
a lo que dicen sus amigos que no son de la iglesia, tienen más miedo de sus opiniones, más tienen mayor temor de poner en alto el estandarte de la libertad, sus creencias, su religión, tienen mayor temor de esto y ceden a la tentación por causa de este temor. ¿Cuántos de ellos no ceden en la palabra de sabiduría o en la ley de castidad porque no valoraron más la libertad? Estoy hablando de la libertad del pecado. No valoraron más la libertad de sus padres y de ellos mismos que sus propias vidas, o lo que ellos piensan que son sus vidas. Y la pregunta no es solamente para hablar mal de los muchachos y sermonearlos así, sino ¿qué les estamos enseñando a nosotros? ¿Cómo les estamos enseñando a nosotros? Les estamos diciendo qué es realmente lo más importante. ¿Saben ellos qué es lo más importante de la vida? ¿Saben ellos de que tiene mucho más valor hacer lo que sea necesario para mantenerse dentro de la iglesia? Lo que sea. O ellos podrían pensar, bueno, si mis papás me llevan a la capilla voy, y si no, pues ya, pues no vamos. O piensan ellos o ven fácilmente que, bueno, hoy día no vamos a ir a la capilla porque vamos a irnos de celebración, hay un cumpleaños y vamos a irnos de paseo. O ven ellos que es muy fácil que un feriado, bueno, viajamos a la playa y estamos en la playa cogiendo rico sol el domingo en lugar de estar en la capilla. O cosas mucho más complicadas que esto, como que un jovencito escoja no ir a la misión por cualquier otra razón. ¿Cómo les estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Valoran ellos más su libertad que cualquier cosa, aún más que sus vidas? ¿Les estamos enseñando a poner a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas o primero van sus caprichos? Los ponemos a ellos a qué sé yo. Mijito, ¿no le gusta la hora del seminario? No vaya, mijito. Mijito, está cansado, no lea las escrituras, no, duérmase nomás, pobrecito. O les estamos enseñando a sacrificarse y a esforzarse. Hay gran valor en eso y el resultado está aquí en las escrituras. Muy bien, y la cosa fue milagrosa porque ellos decidieron ir a la guerra fue dura, cuando llegaron se encontraron con un cuadro horrible y me da tanta pena. Este Antipus había caído por la espada. Y esta es otra cosa que podemos notar. Las escrituras narran de que Antipus, que era el comandante de todo ese grupo, y varios de los capitanes en jefe habían caído. Entonces los nefitas estaban peleando desordenadamente porque carecían de líderes. Y aquí aprendemos dos lecciones. Una, necesitamos líderes. Sin profeta el pueblo se desenfrena. Necesitamos buenos líderes. Y número dos, estos líderes habían peleado con ellos. No eran el tipo de líder que estaba por allá sentado atrás mandando a la gente a pelear, sino que ellos estaban allí en lo duro de la guerra con su gente. Y por eso habían muerto. Cuando estos jóvenes amonitas, el ejército de Amán llega, pelean de una forma tal que no se había conocido antes. Pelearon más allá de su capacidad física realmente. Recuerden, inexpertos, muchachos, cansados de la carrera que habían pegado y venían corriendo a rescatar a este otro ejército. Este ejército que había estado venciendo a los nefitas, a un ejército nefita grande, este ejército era muy muy grande, pero imagínense, habían estado venciendo al punto de matar a varios, casi todos, sus líderes. Este gran ejército lamanita que estaba venciendo absolutamente a los nefitas, perdió ante este pequeño grupo de 2000 fieles, valientes guerreros. Y fue un gran milagro. No solamente que estos 2000 se sobrepusieron, sino que ni siquiera uno de ellos, ni siquiera uno murió. ¡Qué grande fe! Vamos a las escrituras. Y estaban asustados. El Amán estaba, cuando ya vieron que ganaron el día, ganaron la guerra y todo eso. Ok. Cuenten a los muchachos. Y me imagino que está desesperado, así como cuántos de ellos me costó esta victoria. Tiene que haber sido un sentimiento difícil. Versículo 56. Pero he aquí, para mi mayor alegría, hallé que ni una sola alma había caído a tierra. Sí, habían combatido como con la fuerza de Dios. Sí, nunca se había sabido que hombres combatieran con tan milagrosa fuerza y con tanto ímpetu. Cayeron sobre los lamanitas que los llenaron de espanto
y por esta razón los lamanitas se rindieron como prisioneros de guerra. Fue una cosa increíble. Y es un buen ejercicio tratar de imaginarse ese día, ese momento, cómo fueron las cosas, para comprender y para comprender un poco mejor cómo tiene que haber sido el montón de bajas que había entre los nefitas. Ni uno de ellos, ni siquiera uno, se perdió. Ahora, ellos participaron en más guerras, como les digo, no puedo contar todas estas historias, hay muchas situaciones que son muy, muy, muy buenas. Y de todas ellas podemos aprender detallitos, detallitos, detallitos de cómo hacían las cosas los nefitas, cuándo ganaban, cuándo no ganaban. Y se nota la astucia y la inteligencia de ellos al tratar de capturar más ciudades, otra vez sin la efusión de sangre. Y las muchas cosas que hicieron para obtenerlas. Ahora, hubo otra guerra más en la que participaron estos jóvenes, de la que sabemos, y fue una guerra súper, súper, súper grande. Fue una guerra terrible. Y una vez más, estos 2000, que ahora se los contaba como 2060, porque me imagino que esos otros 60 que estaban en casa tienen que haber estado, qué sé yo, enfermos o enfermitos o preparándose o esperando cumplir cierta edad, no lo sé. Pero eventualmente llegan y ahora eran 2060 estos jóvenes. Y se enfrentaron una vez más a otra guerra terrible. Y esta guerra sí fue terrible, terrible y cayeron muchísimos de ambos bandos, pero otra vez estos jovencitos se salvan. Ahora, de aquí hay una lección más que me gustaría que analicemos. Y estamos en el capítulo 57, vamos a leer los versículos 20 y 21. Mientras que el resto de nuestro ejército se encontraba a punto de ceder ante los lamanitas, he aquí estos 2060 permanecieron firmes e impávidos. Sí, y obedecieron y procuraron cumplir con exactitud toda orden, sí, y les fue hecho según su fe. Y me acordé de las palabras que según me dijeron sus madres les habían enseñado. Ahora, esta es otra guerra en otra época, despuesito. El Amán de ver el poderoso milagro ante sus ojos se acordó de lo que pasó antes de la primera guerra en la que ellos pelearon. Y era así como, cierto, ellos me dijeron esto y se ha cumplido. Ahora, características. Ellos permanecieron firmes e impávidos. Enseñemos a nuestros jóvenes a ser así. Firmes, jovencitos, no se asusten. Si salen algún día a hacer una visita y algún hermano sale con alguna historia rara, no se asusten. Hay tantas y tantas historias de misioneros siendo jovencitos y enfrentándose a cosas. No se asustan. Están firmes, están impávidos. Así tenemos que enseñar a nuestros jóvenes. Otra característica, obedecieron y procuraron cumplir con exactitud toda orden. No solamente eran obedientes, cumplían con exactitud. Y esto me recuerda a el mismísimo Amón, de quien ellos, bueno, los padres de ellos, recibieron sus primeras lecciones. Cuando Amón decidió servir al rey Lamanita, le dijo, tal vez viva con ustedes toda mi vida, no lo sé, quiero vivir entre ustedes. Y el rey, asombrado, le decía, chuta, cásate con una de mis hijas entonces. No, voy a ser tu siervo. Y lo mismo se decía de él. Se acordaba de todas las órdenes del rey para obedecer. Muy bien, veamos lo que decían las escrituras sobre el final de esta segunda guerra de la que estábamos hablando. El versículo 25 hacia el final dice, y no hubo entre ellos uno solo que no hubiese recibido muchas heridas, y su preservación fue asombrosa para todo nuestro ejército, sí que ellos hubiesen sido librados, mientras que hubo 1 millar de nuestros hermanos que fueron muertos. Y lo atribuimos con justicia al milagroso poder de Dios por motivo de su extraordinaria fe en lo que se les había enseñado a creer. Ok, aquí habla de un número muy, muy, muy grande. Mi opinión personal es que este 1 millón del que se habla
se refería al transcurso de todas estas guerras y no a esa batalla en particular. Pero no lo sé, estoy simplemente tratando de adivinar. Ahora, sea como sea, igual fue una cosa milagrosa porque asimismo en el trayecto de todas esas guerras no hubo uno solo de ellos que muera. Y no fue solamente en una batalla, sabemos de al menos dos grandes batallas. Y algo específico, muy específico que se dice aquí, es que no hubo uno entre ellos que no hubiese recibido muchas heridas. Y de parte de ellos la declaración es que fue asombrosa la protección que ellos recibieron. Ahora, hablamos al principio en el estudio que Dios nos libraría y se hizo la aclaración de que no nos va a librar de todos nuestros problemas, pero finalmente va a permanecer con nosotros. Ahora, todos ellos recibieron muchas heridas y se sabe de que bastantes de ellos inclusive se desmayaron por la pérdida de sangre, que tiene que haber sido tremendo susto para Moroni al ver a bastantes de ellos como muertos, eh, hasta que se dieron cuenta de que estaban era desmayados. Pero muchos de ellos inclusive tenían tantas heridas, sangraron tanto de sus heridas que se habían desmayado y quedaron como muertos. Entonces no fue que no sufrieron, no fue que no padecieron, no fue de que no les tocó correr, de que no les tocó levantar las armas, no fue de que no tuvieron que ser parte de toda esta escena horrenda, pero finalmente todos ellos fueron salvados y ni siquiera uno de ellos se murió. Ahora yo imagino cuando regresaron a la casa, cómo tienen que haber llegado, mamá, mira por todos lados. Todas las heridas de guerra y en general para eh, para su descendencia, la muestra de esta, el sacrificio, no fue poca cosa. Y Dios no los libró de todos sus problemas. Otra vez, ¿no? Cuando se pega en un dedito, en el dedo chiquito, en el filo de la cama o en la puerta, duele y duele la vida. Puede ser que muchos de nosotros pasemos por situaciones difíciles y complicadas. Eso no significa que no tenemos el favor de Dios. No significa que alguien sea desobediente. Quiero o no, todos vamos a pasar por situaciones, pero si somos fieles a Dios, por lo menos estas situaciones las vamos a pasar junto con Él. Y hablando en cuanto a este punto específico de las dificultades, más adelante vemos cómo Elamán y otros generales nefitas, Gid y Teomer, se preparan para más batallas, porque el encargo de Moroni es que ellos hagan lo posible por mantener las tierras que tenían y si es posible ganar las ciudades que habían perdido. Y vamos al capítulo 58, los versículos 10 y 11 dicen lo siguiente. Por lo tanto, derramamos nuestras almas a Dios en oración, pidiéndole que nos fortaleciera y nos librara de las manos de nuestros enemigos, ¿sí? Y que también nos diera la fuerza para retener nuestras ciudades, nuestras tierras y nuestras posesiones para el sostén de nuestro pueblo. 11. Sí, y sucedió que el Señor nuestro Dios nos consoló con la seguridad de que nos libraría, ¿sí? De tal modo que habló paz a nuestras almas y nos concedió una gran fe, e hizo que en él pusiéramos la esperanza de nuestra liberación. Más adelante habla de cómo ellos cobraron ánimo y recibieron refuerzos y las cosas se dieron de tal forma de que pudieron ser librados. Nosotros podemos hacer lo mismo cuando vengan estas situaciones difíciles de nuestra vida, cuando lleguen estos nefitas disidentes y estos lamanitas a nuestra vida en esta época, que es una época tan difícil que muchos se han quedado sin trabajo, de que muchos otros están subempleados, de que es difícil conseguir el sustento, de que la situación a nivel general no es buena. Tenemos acceso a las oraciones. Orar es gratis. Y no solo eso, sino de que cuando oramos con verdadera intención, Dios nos escucha. Nos escucha y puede darnos la fortaleza para salir adelante, no para librarnos de nuestras dificultades, como les dije, vamos a pasar por cosas en la vida, pero sí de que las pasemos con su ayuda, con la paz que viene de obtener su ayuda. ¿Cómo la obtuvieron ellos aquí? Que dice que se les concedió una gran fe y que tuvieran esperanza. Muy bien, veamos las escrituras. Y el versículo 31 da la respuesta. Dice, y las ciudades que los lamanitas habían tomado, todas se hallan en esta ocasión en nuestro poder.
Entonces, eh, el propósito de estos líderes en esta parte, como lo dije, hay dos historias, ya mismo vamos a ver la historia de Moroni. Ellos lograron su cometido, no fue fácil, fue duro y pasaron muchas cosas y entre las cosas que pasaron fue hambre y aquí nos podemos conectar con lo que pasó con Moroni. Ellos estaban sufriendo de hambre, no tenían suficientes provisiones, estaban esperando refuerzos, refuerzos que no llegaban, no sabían qué estaba pasando y por eso ellos se comunicaban trataban de comunicarse con Zarahemla, con su base y con Moroni. Algo interesante es que habiendo pasado por todas estas cosas difíciles, veamos lo que dice el versículo 35. He aquí, no sabemos si habéis fracasado o si os habéis llevado a las fuerzas para esa parte de la tierra. Si es así, no es nuestro deseo murmurar. A pesar de todo lo que ellos habían estado pasando, en la carta que ellos escriben a Moroni para explicarle cómo habían recuperado, a pesar de todo, cómo habían recuperado estas tierras, que había costado, que había sido difícil recuperar estas ciudades. A pesar de todo eso, cuando ellos escriben a Moroni, dicen, no es nuestro deseo murmurar. Ellos no sabían lo que estaba pasando, así que no querían quejarse muy fuerte. Ellos estaban, me imagino que pensando, bueno, capaz que Moroni tiene los refuerzos, o quién sabe cómo estaba la pelea por allá. La cosa es que ellos confiaban en Moroni y no era su deseo murmurar. Ahora veamos qué había estado pasando mientras tanto con Moroni. Y cuando él recibe estas cartas, le da coraje. Y le da coraje con justa razón. Vámonos para ese lado. Y aquí vamos a necesitar regresar algunos capítulos para retomar la historia de Moroni. Muy bien, por el lado de Moroni, él había estado en este tema de que tenían, como lo hablamos al principio, muchos prisioneros lamanitas y los ponían a trabajar, los ponían a terapia ocupacional, los ponían a ellos mismos a preparar la defensa de las ciudades sobre las que tenían posesión todavía, pero se volvía difícil y aparte Moroni era muy justo con ellos, no los tenían en malas condiciones, les daban de comer y él prefería que esas provisiones sean para sus ejércitos, así que con gusto recibió con mucho gusto una carta de Amorón, que era el hermano del fallecido Maliquía, a quien Teancum mató con una jabalina, sin que pudiera decir nada. Y este Amorón le proponía este canje de prisioneros. Ahora, Moroni prefería que el canje sea, y lo recibió con gusto, pero él quería que el canje sea un prisionero nefita, perdón, un prisionero lamanita, por una familia nefita. Él quería dar, yo les doy, ok, yo les doy un guerrero, ustedes me dan una familia. Y él sabía que los lamanitas tenían cautivos a muchos prisioneros, familias enteras, hombres, mujeres, niños. Entonces él quería sacar el mayor provecho posible del canje. Ahora, ¿por qué Amorón quería a sus prisioneros? Porque la ventaja de los lamanitas estaba en sus números. Entonces lo que él quería era gente. Entonces Moroni también tiene que haber pensado de que sí iba a acceder a esto. Ahora, estuvieron en este tirijale de cartas porque Morón, porque otra de las condiciones que el capitán Moroni le daba era de que, ok, yo te doy uno por una familia, pero se acabó la guerra, no queremos más guerra. Y obviamente a Morón, pues, quería subyugar a los nefitas, siendo él mismo un disidente nefita, y habiendo salido huyendo de las tierras de los nefitas porque quiso ser rey y gobernarlos. Bueno, no él, sino Maliquía, su hermano, pero tenían el mismo propósito. Así que molesto, le dice, ¿sabes qué? No, me parece una tontería lo que dices, no, vamos a seguir en la guerra, pero con gusto te hago el canje. Moroni responde. Otra vez, la semana pasada hablamos de que lo que Moroni escribió no era necesariamente para sus enemigos, lo que él dijo, perdón. Y en este caso, esta carta que la envió a Morón, la tenemos nosotros, así que nos sirve a nosotros. Versículo 7 del capítulo 54 dice lo siguiente. Sí, quisiera decirte estas cosas, si fueras capaz de hacerles caso. Sí, te diría concerniente a ese horrible infierno que está pronto para recibir a tales asesinos como tú y tu hermano lo habéis sido, a menos que os arrepintáis. Y renunciéis a vuestros propósitos asesinos y os retiréis con vuestras tropas a vuestras propias tierras. En otras palabras, le estaba diciendo, se van con todo, no queremos nada, tú asesino, tu hermano asesino, ustedes saben bien lo que son, no se me hagan los chistosos. Ahora, la respuesta de Amorón nos sirve.
A Morón le dice, bueno, yo te voy a hacer el canje, lo que quieras, no importa. Pero versículo 21 dice, y concerniente a ese Dios que según dices hemos rechazado. He aquí no conocemos a tal ser, ni vosotros tampoco. Pero aun suponiendo que existiera semejante ser, bien puede ser que Él nos haya hecho a nosotros, así como a vosotros. Y de ahí él habla del infierno, donde dice Moroni que está mal y a donde va a ir a Morón también. Y lo que él dice es, bueno, y ustedes no se van a ir al infierno también si también están en guerra con nosotros. Y este punto nos ayuda a entender cómo opera el adversario. Ahora, obviamente Amorón y Amaliquía no creían estas cosas. Pero fíjense cómo él se lo dice a Morón. Él dice, no conocemos a tal ser ni vosotros tampoco. Y así funciona con la gente que es de la iglesia y luego se separa de la iglesia o con personas que se oponen con particular vehemencia eh, a la religión. En particular a nosotros, miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Y esta es una técnica, una táctica con la que tenemos que tener cuidado. Ellos siempre van a tratar de meternos sus ideas y decir, nosotros no lo creemos, nosotros no lo sabemos y ustedes tampoco. Y ahí es donde viene que tan firme está nuestra fe, que también conocemos estas cosas, que también estamos preparados para enfrentarnos con una situación así. Ahora, lo interesante del asunto es que Moroni le dice, no se rinden, entonces no hay ningún canje nada. Y utilizó una estrategia para poder recuperar la ciudad donde estaban los prisioneros que él quería canjear. Entonces, con esta estratagema que él utiliza, que por cierto no fue sanguinaria, no fue una táctica guerrera, agresiva, él recuperó a sus prisioneros, familias nefitas, y en lugar de perder gente en una guerra, capturó todavía más las manitas y ahora tenía más prisioneros. Entonces fue gracioso como Moroni le dice, ah, ¿no quieres hacer el canje? Bueno, esto es lo que vamos a hacer y lo soluciona así. Y eso me hace pensar de que muchas veces nosotros, al hacer las cosas, al tratar asuntos de liderazgo en la iglesia, si podemos evitar el conflicto, al máximo debemos evitar el conflicto. No, aun si una persona, si nos damos cuenta de que está errada, que está equivocada, hay mejores maneras de solucionar las cosas y siempre que sea posible lo va a hacer. Las escrituras hablan de que Moroni no era sanguinario, a pesar de vivir en guerras. Si él podía no matar gente, él iba a hacer lo más posible por no hacerlo. Pero asimismo estaba dispuesto a defender a su tierra, su religión, sus familias, su gobierno. Estaba dispuesto. Ahora, hablamos de que hubieron problemas entre los nefitas que hicieron que se pierdan ciudades, que los lamanitas ganen terreno. ¿Qué era lo que estaba pasando? Vamos a eso. Moroni le escribe a Paurán pidiéndole refuerzos, le escribe pidiéndole provisiones y no hay respuesta. Y encima Moroni se entera de todas las cosas que habían estado pasando el Amán y Gid y Tiomner por otro lado, lo que estuvimos conversando, y ya se molesta de que no se le envíe ayuda y empieza a pensar que de pronto el gobierno se ha perdido, de que este gobierno no ve cómo está la guerra y le escribe, y esta vez le escribe una carta pero terrible. Capítulo 60, versículos 22 y 23. Sí, os sentaréis ociosos mientras os rodean millares, sí, decenas de millares que también se sientan ociosos, mientras que alrededor en las fronteras del país hay millares están cayendo por la espada, sí, heridos y sangrientos. ¿Os suponéis que Dios os tendrá sin culpa mientras os sentáis inertes y presenciáis estas cosas? He aquí os digo que no. Entonces en esta carta Moroni le dice de todo a Paurán, lo acusa fuertemente, es muy duro en su juicio de Paurán porque lo percibe como alguien que está sentado haciendo nada. Y otra vez, estas escrituras nos sirven para nosotros. Estamos leyendo las escrituras, estamos haciendo nuestras oraciones individuales, familiares, estamos siendo agradecidos por las cosas que tenemos, por las cosas que recibimos, estamos cumpliendo en la medida de lo posible en todo este tiempo. ¿Estamos cumpliendo con nuestros llamamientos o estamos sentados ociosos?
Mientras muchísimos de nuestros hermanos mueren, en sentido figurativo, mueren espiritualmente porque no estamos haciendo nada. Ahora, no era que Paurán estaba de ocioso, realmente había un problema y era que se habían vuelto a levantar los realistas, esta gente que quería poner rey, al punto de que Paurán había tenido que huir. Ahora, esta segunda carta, no sé si la primera le llegó o no, esta segunda le llega y él puede responderla. Ahora, Paurán no había hecho nada malo, pero en lugar de atacarse y enojarse porque Moroni lo había acusado de ocioso y le había dicho de todo, en lugar de tomarlo de esa manera, lo toma por el lado amable y le dice, Moroni, yo estoy contigo, créeme que sufro de pensar en todas estas cosas, lo que pasa es que los realistas. Y parece que Paurán había estado en esto de que no sabía muy bien qué hacer con respecto a ellos porque finalmente eran nefitas también. Nosotros ya sabemos cómo pensaba Moroni. Moroni era, ¿defiende la libertad? No, muerto, chan, no importa, nefita, la manita, lo que sea. Pero Paurán estaba en esta disyuntiva. Ahora vamos a ver cómo se desarrollan estas cosas. Vamos a las escrituras, estamos en el capítulo 61, versículo 9. Ahora bien, me has censurado en tu epístola, pero no importa, no estoy enojado. Antes bien, me regocijo en la grandeza de tu corazón. Paurán no era ambicioso, no quería poder, no es que estaba sobrado ahí haciendo nada, no era vago, ocioso. Se pudo haber resentido con las cosas que le dijo Moroni, pero decidió no hacerlo. De hecho, dice que se regocija en la grandeza de su corazón. Y esto toma cierto nivel de madurez al que nosotros deberíamos aspirar. Porque confusiones siempre hay. Y en la iglesia va a haber confusiones. En la familia va a haber confusiones. Pero no deberíamos permitir que estos malos entendidos nos lleven a resentimientos. Ya lo hemos aprendido también en conferencia general, si no me acuerdo fue el del Bednar el que enseñó en cuanto a estas cosas. Resentirse es una decisión que tomamos nosotros. No tenemos que ser resentidos y punto. No es que alguien me ataca, entonces yo me resiento, es que yo decido enojarme. Y pudo haber sido el caso con Paurán, pero no fue así. Ahora, sigamos con la historia. Versículo 14. Por lo tanto, mi querido hermano Moroni, resistamos al mal y al mal que no podamos resistir con nuestras palabras, sí, tal como las rebeliones y disensiones, resistámoslo con nuestras espadas, para que retengamos nuestra libertad, para que nos regocijemos en el gran privilegio de nuestra iglesia y en la causa de nuestro Redentor y nuestro Dios. Entonces, él estaba dudoso de qué hacer, pero ya viendo la convicción de Moroni, la grandeza de Moroni, le dice, ¿sabes qué, Moroni? Tienes razón. Vente con tu ejército y quitémonos de encima a esta gente para que podamos enviar provisiones, para que podamos enviar refuerzos. Las palabras finales en el versículo 19. Así pues, Moroni, me alegro de haber recibido tu epístola, porque me hallaba algo inquieto concerniente a lo que deberíamos hacer. Pero a partir de esa carta lo supo. Entonces Moroni hizo bien, Paurán hizo todavía mejor y en adelante se alían para poder quitarse de encima a estos hombres que ya estaban haciendo pacto con Amorón. A veces digo con los lamanitas, pero realmente es con estos nefitas disidentes, estos majaderos que estaban culpa de ellos. Ahora, Moroni y su ejército ayudan a liberar a la capital nefita, Saraemla, de estos realistas. Eh, Se mata a todos los que no sostienen la causa del estandarte de la libertad. Fueron pocos, pero los hubo. Y en adelante Moroni regresa, ahora sí con provisiones, con refuerzos para poder pelear la última gran batalla. Estamos acercándonos ya al final. Ahora, previo a esta última gran batalla, con tanto prisionero, yo les dije, los nefitas tenían muchísimos prisioneros lamanitas. Ahora, muchos de ellos tuvieron el deseo de ya no pelear, ya no querían la guerra. Y a cuantos de ellos ya eran pacíficos, se les concedió porque fue su petición ir a vivir con la gente de Amón, perdón, con los amonitas. Entonces ellos fueron allá y los amonitas recibieron a sus hermanos lamanitas y se hicieron un pueblo todavía más grande con muchos de ellos que vinieron que ya... aquí vemos que los nefitas no querían tener esclavos, no querían asesinarlos. A cuantos de ellos no quisieron más la guerra, les dijeron, vayan, vivan en paz. Dice, pero es que los lamanitas van a regresar otra vez y quieren volver a pelear. Vayan a vivir con la gente de Amón, eso es lo que quieren.
¿Vivir con los amonitas? Sí. Vayan en paz. Ahora, con la fuerza de Moroni, eh, sus provisiones, el ejército más grande todavía, ellos pudieron recuperar ya la última parte de las ciudades nefitas y los lamanitas, el ejército lamanita con sus nefitas disidentes a la cabeza, Morón, se habían concentrado en un solo punto en la tierra que llamaban la tierra de Morón. Entonces estaban ya ellos ahí reunidos, me imagino que planeando qué iban a hacer, era bastante grande ese ejército, de todas maneras eran todos los remanentes, todos los que habían sido echados de diversas ciudades, toda la fuerza la manita estaba reunida. Y Teamkun estaba, el Teamkun del que les he hablado, que era uno de mis favoritos, que era el que comandaba este equipo élite nefita, que fue el que mató a Malikia con la jabalina, y que entró como ninja en la ciudad y lo mató y huyó. Después, este Tiamkun estaba muy molesto y él pensaba que todo era culpa de estos nefitas disidentes y siendo sinceros tenía razón. Los lamanitas no hubieran regresado a la guerra si no hubiera sido por Amalequía y su gente. Entonces estaba enojado con Amorón y planeó hacer lo mismo que hizo con Amalequía. Entonces él se mete en el campamento de este inmenso ejército lamanita. No pudo haber sido cosa fácil, pero él logra entrar y hace lo mismo que hizo con Amalequía. Le lanza una jabalina a Amorón, pero no le da exactamente en el corazón. Y este Amorón, antes de morir, alcanza a llamar a sus guardias. Y los guardias atrapan a Teamkun y lo matan. Y para Moroni fue una noticia, por un lado, muy triste, que perdió a no solamente a un gran general, a un gran capitán en jefe, un gran guerrero, uno de los mejores, un gran héroe, sino que perdió a uno de sus amigos con los que había padecido todas estas cosas y uno de los más fieles guerreros nefitas. Entonces, eso fue una noticia muy, muy triste. Moroni se puso muy triste, pero finalmente eso resultó en un avance increíble. Ya con eso, los nefitas pudieron rechazar a los lamanitas. Y bueno, después de ese rechazo final, que se devuelven a sus tierras los lamanitas y se van estos nefitas disidentes también, Moronida se dedica el resto de su vida a reforzar algunas ciudades más, las ciudades fronterizas, y suelta el comando de los ejércitos. Entonces, deja las cosas allí. El Amán vive su vida, continúa con el Evangelio. Cuando él muere, deja todas las cosas sagradas a su hermano Shiblón y le deja encargado todos los asuntos de la iglesia. Vamos a ver qué pasó después. Vamos a estudiar de aquí el libro de Lamán. Se vienen historias chéverísimas. No se acaban los conflictos con los lamanitas, pero hasta aquí las historias abundantes de estas guerras. Tienen el sucesor, el capitán Moroni, tiene una gran guerra más en la que él rechaza porque estaban bien preparados a los ejércitos lamanitas. Esto es posterior a su tiempo. Pero hasta allí llegamos con las historias de las guerras. Ahora, de forma general, ¿qué hicieron el Amán y sus hermanos cuando se terminaron todas estas guerras? Capítulo 62, versículo 45. Por tanto, el Amán y sus hermanos salieron y declararon la palabra de Dios con mucho poder, convenciendo a mucha gente de sus iniquidades, lo que los hizo arrepentirse de sus pecados y ser bautizados para el Señor su Dios. 46. Y ocurrió que otra vez establecieron la iglesia de Dios por toda la tierra. 48. El pueblo de Nefi una vez más empezó a prosperar en la tierra y de nuevo comenzaron a multiplicarse y a hacerse sumamente fuerte en la tierra y comenzaron a hacerse muy ricos. Y el 49. Mas no obstante sus riquezas, su poder y su prosperidad no se ensalzaron en el orgullo de sus ojos, ni fueron lentos en acordarse del Señor su Dios, sino que se humillaron profundamente delante de él. Hablamos acerca de que no vamos a dejar de tener problemas, nunca en la vida. Y mencionamos que lo que podemos hacer es pasar por esos problemas con Dios o sin Dios. También mencionamos de que si no estamos con Dios, no podemos tener no solo las pruebas de la vida, sino las consecuencias de nuestra iniquidad. Ojalá tengamos que lidiar solamente con nuestros problemas,
la vida es así, y no con consecuencia de errores, de pecados que hayamos cometido. Ahora, la pregunta que alguien podría hacerse es, bueno, pero si una persona se porta bien, ¿por qué tiene que pasar por cosas duras? ¿Por qué tiene que pasar por cosas difíciles? Y en parte podemos ver la respuesta en estos versículos. Los nefitas pasaron por una cosa terrible. Ahora, previo a esto, piensen en todas estas personas que querían imponer rey, gente que quiso armar guerras entre ellos mismos, personas que se separaron de la iglesia, no así bonito, normalito, como no, ya no queremos ir, sino que querían perseguir a los de la iglesia y que fueron malos y que recuerden que, que a Shiblón le entraron a piedrazos los soramitas. Recuerden la gran iniquidad que hubo entre los nefitas previo a estas guerras. Hubo mucha, mucha iniquidad. Y pasaron por estas cosas. Podríamos decir, tuvieron que pasar por todas estas cosas, pero finalmente empezaron a prosperar y no ser orgullosos, sino que se mantuvieron humildes. Ahora, quisiéramos no tener que pasar por cosas malas. Quisiéramos no tener que pasar por las cosas duras de la vida. Pero no se puede. No se puede por dos razones. Uno, podríamos decir sencillamente la vida es así. Pero realmente las cosas duras por las que pasamos nos ayudan a prepararnos para recibir bendiciones sin llenarnos de orgullo. Nos preparan para cosas mejores, para lo que vendrá. En el caso, como les decía, en el caso de grandes profetas como José Smith, él pasó por muchísimas cosas. Es una vida muy difícil, muy dura. Dios lo estaba preparando. Y muchos de nosotros tendremos que pasar por cosas duras. Algo que me gusta mucho pensar es que si tenemos que pasar por algo bien difícil, que no es nuestra culpa, que no es un error que cometimos, la consecuencia del pecado, si estamos pasando por cosas duras, debe ser que Dios confía en nosotros y nos está preparando para algo mejor. Aún es una forma en la que nosotros podemos demostrarle no solo a Dios, sino a nosotros mismos quiénes somos. Muchas veces no sabemos de lo que somos capaces hasta que nos tocan las cosas duras. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos en esta lección, las cosas que hemos aprendido en este estudio. Vamos a estar aprendiendo muchas cosas, nos estamos cada día acercando un poco más a la venida de Jesucristo. Estoy hablando en el estudio, pero también la segunda venida está encima, a las puertas. No dejen de leer estas asignaciones. Si les ha gustado este estudio, denle like al video, compártanlo con alguien que creen que lo pueda necesitar y leamos y estudiemos las escrituras en familia, hagámonos estas preguntas, obtengamos estas conclusiones y recibamos las bendiciones del Evangelio. Conmigo es hasta la próxima. Nos vemos. Chao.